Bueno, mucho hemos hablado del arranque de la campaña del presidente Donald Trump. Es hora de hablar de la oposición. Martes 3 de noviembre del 2020. Bueno, la semana pasada, se llevaron a cabo ya los dos primeros debates de los 20 candidatos que pretenden ser el candidato del Partido Demócrata. Son 23, dejaron afuera. Ya son 25, aquí me dice Javier. Son 25. Bueno, solamente 20 pudieron entrar a dos debates de 10 cada uno. Y no sé tú, Jorge, no vi los debates completos, vi los highlights, digamos, los momentos memorables, un resumen de 20 minutos cada uno. Y me parece que los demócratas no están entendiendo el tamaño de rival que tienen enfrente, que se llama Donald Trump, hablando de cosas verdaderamente de nimiedades frente al gran asunto que es Donald Trump. Me decepcioné, tengo que decirlo. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Pues mira, no es exactamente la misma, Leo, por tres razones. En primer lugar, aparentemente sí tuvieron ambos debates, sobre todo el segundo, una enorme audiencia, 18 millones el segundo, 15 millones el primero. A un año y medio casi de la elección son cifras elevadísimas, en materia de demócratas las más elevadas. Trump elevó más las cifras cuando empezó él en el 2015, pero para los demócratas son cifras realmente muy impresionantes. Segundo, todas las encuestas previas a los debates mostraban que lo que la gente quería no era escuchar más críticas a Trump por parte de estos candidatos. Por definición, los que están viendo ese debate son gente anti-Trump. No lo van a ver los republicanos trumpistas de Missouri, no son ellos ese no es el público. El público son los que tienen la intención de votar por un demócrata, el que sea, y querían escuchar propuestas, discusiones, asuntos de fondo. Me parece que en ese sentido funcionaron muy bien. Y en tercer lugar, me parece que no son nimiedades, para nada, Leo, esta inclinación muy marcada hacia la izquierda por parte del conjunto de los 20 candidatos, unos más que otros, pero incluso Joe Biden, probablemente el más conservador de todos ellos, o el menos radical si se quiere, tuvo que irse alineando hacia su izquierda mucho más de lo que hubiera querido. Podemos discutir si esa es la buena estrategia o no para ganarle a Trump, esa es otra discusión, pero lo que a mí me quedó muy claro es que hay un cambio muy importante del centro de gravedad del Partido Demócrata cargándose hacia su izquierda. No, mi punto es que yo no vi la madera, no vi todavía, los vi muy verdes, no había uno que tuviera el empaque, incluso el propio Biden, que es el favorito, lo vi muy fuera de forma, en fin. No sé tú cómo lo viste. A mí no me decepcionaron, me los eché los dos y me gustaron. Mira. Ahora, el gran ganador para mí de la noche fue Trump. Y el gran perdedor fue México. Exagero un poco con lo de México, pero con lo de Trump no. Sí. Por 4 razones fue el gran ganador desde mi punto de vista Trump. Primero, porque siguen sin un candidato claro. No es que yo no haya visto buenos candidatos, sino que no vi a nadie ganarle claramente y creo que seguirá. Kamala Harris. Seguirá, hombre, ella fue la que más destacó, pero sigue habiendo 20 candidatos y sobre todo 6. Entonces, primer punto, sigue sin haber un candidato contra Trump. Segundo punto, siguen los pleitos internos sin resolución. Hablar de Trump, no hablar de Trump, pelearse entre ellos, no pelearse entre ellos, radicalizarse o moderarse. Sigue habiendo esos pleitos internos que le conviene a Trump. Tercer argumento de por qué ganó Trump, por lo que decía Jorge, el tono general fue radical. Eso es lo mejor para la campaña de Trump. Y finalmente sigue siendo el puntero Biden, que no embona con la militancia, algo que para Trump también es maravilloso, porque es lo que pasó justo con Hillary. ¿Por qué lo de México rápidamente? ¿Por qué lo de México? Porque ganó Trump. Bueno. Segundo, porque la migración va a ser el tema para los demócratas y para los republicanos. Entonces, de aquí a noviembre nos van a dar. Ahora, si gana Trump, malas noticias. Y si ganan los demócratas, uno pensaría, pues buenas noticias. No, porque si ganan los demócratas van a ganar por poquito en un contexto de enorme polarización. Malas noticias. ¿Sí viste a alguien con el empaque para enfrentarse a Trump en noviembre del 2020?
Sí. ¿Sí? Sí. A ver, nombres. No, bueno, yo creo que los 6 principales Sí, candidatos tienen la tienen estatura. con qué. A mí no me gusta y no me ha gustado desde el principio Biden. Me encantaría que Jorge nos dijera si sigue pensando que seguro es Biden después de esos debates. Cambiaron en las apuestas, ¿eh? Bueno, Kamala bajó Harris ya Biden. va arriba que Bajó Biden, pero sigue teniendo una ventaja de más de 10 puntos, ¿no? Héctor. Bueno, mire, yo la verdad, como la cola está muy larga, no vi los debates, voy a esperar que se decante un poquito la cosa. Pero me impresiona mucho lo que dice Jorge de la cantidad de auditorio que tuvieron. Sí. Esto quiere decir, es más bien una pregunta la que voy a hacer. Hay, así como parece haber en el Partido Demócrata, digamos, un giro hacia la izquierda, ¿hay algo parecido que pueda haber en la opinión pública americana, en los votantes americanos? ¿Hay algo que pueda fortalecer en lugar de debilitar al Partido Demócrata con esta agenda de izquierda? ¿O, Pues o- mira. o sigue la misma situación en donde Sí. son fácilmente derrotables? No, Más bien son preguntas. yo lo que te diría ahí es que está muy claro el mapa electoral y sigue habiendo estados azules, es decir, estados del Partido Demócrata, estados rojos, que son claramente estados republicanos, y la elección se va a jugar en 5 o 6 estados Otra vez, columpio. igual. Entonces, ahí, pues, quién sabe cómo vayan a funcionar los electorados. No sé qué piensas tú, Jorge, que ya se nos va a acabar la señal del satélite. Mira, rapidísimo entonces, Leo, creo que hay una muy buena posibilidad de que el electorado norteamericano también esté polarizándose cada vez más. Sí. Haya republicanos cada vez más conservadores, incluso para los cuales el racismo se ha vuelto ya algo aceptable, incluso respetable, y un sector muy importante de votantes que se autodefinen como liberales o progresistas, que no son la mayoría, pero son un sector que va creciendo y donde la importancia radica en la participación. Si logran los demócratas movilizar a los electores negros, latinos, asiáticos, jóvenes y mujeres con educación superior que tengan una tasa de participación parecida o ligeramente superior a la del año pasado, no tiene cómo ganarles Trump, los números no dan. Pero esa es una enorme tarea, no es que así no son enchiladas, Sí. Es muy complicado y es muy posible que no lo logren hacer. Y ahí es donde está el problema de un Biden o de un candidato o candidata que tenga una gran capacidad de movilización. En efecto, por el momento no se ve, pero en este mismo momento, hace, por ejemplo, 12, 13 años, Obama no parecía ser ese candidato extraordinario en el que se volvió pocos meses después. ¿Sigues pensando que es Biden el candidato demócrata, Jorge? Yo creo que sí, aunque bajó mucho en las encuestas. En la Así de es. CNN de hoy está en 22 puntos y Kamala Harris está en 17. Sí es una ventaja mucho menor de la que tenía. Esto era previsible, pero no tanto. Sí creo que de todas maneras tiene más posibilidades de ser el candidato y la mancuerna ideal probablemente serían Biden y Harris, que después de lo que pasó la semana pasada, pues tal vez no sea evidente que eso sea factible, porque parece que no se quieren mucho, que digamos, pero bueno, en la política, pues luego todas las desavenencias son reparables. Obama y Hillary, por ejemplo. Bueno, y Reagan y Bush, padre. Pero bueno, ejemplo. te despedimos, Jorge, te vemos la Por semana que ejemplo. entra aquí en México, ¿no? Así es, desde luego, Leo. Gracias a Jorge Castañeda desde la Ahora, ciudad de Miami, en Florida. Héctor. Javier, ya sabemos cuál va a ser el discurso, digamos, antimexicano, antimigratorio de Trump. Pero ¿cuál va a ser el demócrata? ¿El Bueno, mismo? en los debates, todos salieron con posturas que yo llamaría radicales en el tema migratorio, profundamente pro-migrante. Sí. Sí, entonces lo que Sí, eso va a sí. generar es una disputa entre Trump y quien sea el candidato demócrata sobre ese tema, que esa es una mala noticia para México ¿Sabes en qué? el corto Es que plazo. salió la foto en Estados Unidos del migrante salvadoreño con su hijo Sí, que ahogado. se ahogaron Sí, sí. y eso generó al parecer mucho
pues enojo, irritación en Estados Unidos, y fue parte de el debate de los demócratas, donde los demócratas pues tomaron una postura, vamos a llamarla humanitaria. en No, el pero tema. mucho más radical Y- que eso. Exacto. Ahí te va. Dos cosas que se propusieron y que casi todos aceptaron. Uno, les preguntaron si estarían dispuestos a que su proyecto, su programa de salud cubriera a cualquier migrante no Sí, documentado. dijeron que sí. Todos. Y otro tema que salió es que deje de ser una violación criminal el entrar sin documentos a Estados Unidos y que se vuelva meramente un tema civil. Es decir, te multan y ya. Pero eso porque es anti-México. Ah, no. No, porque Eso va a radicaliza a los radicalizar. demócratas de un lado y Trump se está radicalizando. Es un contexto de polarización. Genera muchísimo ruido al tema porque se van a ir cada vez más a los extremos. quién Tal sabe vez va a ser algo centrífugo, ¿no? Y quién sabe, exacto, centrípedo, creo. Centrípedo. Y quién sabe los votantes de centro si les guste más la propuesta de Trump o la propuesta radical de Trump o la propuesta radical de los demócratas, ¿no? Pero bueno, yo por lo pronto todavía no vi uno y ahí sí no estoy de acuerdo con Jorge. Yo creo que desde el primer discurso en que se lanzó como candidato a la presidencia Obama se le veía madera de que podía llegar a algo. Yo en estos no vi todavía uno que diga, Están híjole. demasiado juntos todavía, ¿no? Sí. No, Tienen sí, que- híjole. No, son- yo creo que hay gente muy buena ahí. No, sí, vamos a ver. Todavía los veo chiquitos, ese es mi punto. Gracias Héctor. Gracias, Leo. Gracias Javier. Gracias a Jorge Castañeda desde Miami. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Buenas noches.